Sí, abra su Biblia y en Oseas capítulo 1, lo vamos a leer desde el 2 hasta el capítulo 2:1 y lo vamos a hacer de una forma alternada. Amén. A ver, tengo al revés aquí. Dice así la palabra del Señor, dice, el principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas, ve, tómate una mujer fornicaria e hijos de fornicación, porque la tierra que fornica apartándose de Jehová. Por eso, Y le dijo Jehová, ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel y haré cesar el reino de la casa de Israel. Concibió ella otra vez y dio a luz una hija y le dijo Dios, ponle por nombre Lo Ruama, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. La soledad teria porque los apagué por no paso. No los andaré naco. Después de haber destetado a Lo Ruama, concibió y dio a luz un hijo. en ti, Con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar. Y en el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Y no canso. Son ya pura quepa. Y Todos, decid a vuestros hermanos Ami y a vuestras hermanas Roama. Muy bien, puede tomar su lugar, hermano. Vamos a continuar con esta serie de sermones basadas en los profetas menores, ¿sí? Recuerda, esta serie son 12 testigos de la fidelidad y la justicia de Dios. Y pues la semana pasada comenzamos pues con el profeta Oseas, ¿sí? Y yo quiero comenzar haciéndoles una pregunta, sobre todo a las mamás y a los papás, pero también a los jóvenes que están por ahí en edad ya de tener novio, de casarse. Quiero hacerles una pregunta. ¿Sí? ¿Cómo es el prospecto ideal para esposa de su hijo? ¿Cómo es el prospecto ideal para esposo de su hija? ¿Alguien quiere comentar algo? Está abierto el micrófono para que comente. pues, al menos que sepa y que pueda, que se esté guiado en el camino de Dios, que tenga, Que sea hijo de Dios. que sea Amén. ¿Alguien más? Bueno, yo hice, perdón, que tenga temor a Dios. ¿Alguien más? Yo hice una encuesta entre algunos conocidos que tienen hijos en edad de casarse y estas fueron algunas respuestas. Que sea amoroso, que sea o amorosa, que sea respetuoso o respetuosa. Después decían que sea hijo o hija de Dios. Otros contestaron que sean de buenos modales, que tengan valores morales. Otros por ahí dijeron que sea trabajador o trabajadora. Ya casi nadie contestó. Dos personas contestaron que sea hogareño. Y me llamó la atención que nadie dijo que sea guapo. Nadie dijo que sea guapo. El libro del profeta Oseas nos confronta con una de las imágenes más intensas y más conmovedoras de toda la escritura. Dios no solamente en esta ocasión va a hablar por medio de un mensaje hablado, ¿sí? Sino que va a convertir la vida del profeta Oseas
en un mensaje vivo. Es decir, la vida del profeta Oseas va a ser ese mensaje que Dios va a dar. Dios llama a Oseas y Oseas predica no solamente un mensaje con su boca, sino que él predica un mensaje con su matrimonio, con su hogar, incluso con el nombre de sus hijos. Esta historia del profeta Oseas se desarrolla como 8 siglos antes de Cristo. ¿Sí? Sucede en el reino del norte, que es en Israel, un poco antes de que esta ciudad o esta nación sea destruida a manos de Asiria. Recordemos que en la historia del pueblo de Dios hay un momento en el que las naciones se dividen. La nación de Israel se divide, ¿sí? Conformándose el reino del norte y el reino del sur. Este profeta Oseas, su mensaje es para el reino del norte. ¿Sí? Es un tiempo donde hay estabilidad económica, pero hay un profundo fracaso espiritual. Israel, el pueblo del norte, había abandonado al Dios del pacto y había corrido tras ídolos, confundiendo, mezclando la adoración verdadera a Dios con una idolatría pagana. Así que Oseas, o mejor dicho, en Oseas, Dios se presenta como un esposo traicionado, como un padre que ha estado herido o que ha sido herido, y usted diría, ¿eso qué tiene que ver con una familia? Bueno, Dios también se presenta como un amante fiel que le duele el pecado, como alguien que no ignora el pecado, pero que tampoco, a pesar de esa idolatría, a pesar de esa infidelidad, renuncia a su pueblo. En Oseas, capítulo 1, versículo 2, acabamos de leer palabras bien difíciles. Dice Dios al profeta Oseas, le dice, ve, tómate una mujer fornicaria. Y luego le dice, y engendra hijos de fornicación, porque la tierra fornica, apartándose de Jehová. Y ahorita acabamos de enlistar una lista, alguien comentó cualidades que debe tener el esposo o la esposa. Y lo que Dios le pide a Oseas es algo que va contra la corriente. Tómate una mujer fornicaria. Y hay que considerar que lo que Dios le está pidiendo a Oseas es que elija a la mujer que va a ser su compañera de vida, que elija con quién formará un hogar. Y la primera pregunta para reflexionar es, ¿usted cómo respondería a este llamado? Como el que le hace Dios a Oseas. No, no me conteste, pero no se trata de un capricho de Dios. Es un mensaje que estremece no solamente a Oseas, sino a todos los que lo escuchan. Y en el versículo 3 se nos dice que Oseas obedece sin resistencia. Eh, Cásate con una fornicaria, engendra hijos de fornicación lo que vamos a ver es que los nombres que tienen los hijos de Oseas no son nombres inusuales, sino que son mensajes divinos. Sus mensajes, sus nombres son mensajes vivientes, son mensajes que no van a pasar desapercibidos por sus receptores. Hoy vamos a considerar estos 3 nombres. Son 3 hijos que tuvo Oseas y Gomer, que son 3 mensajes, son 3 verdades eternas que nos hablan del juicio de Dios, pero también de su gracia redentora. Al título de este sermón le puse Oseas y Gomer,
una familia ejemplar. Pero es ejemplar porque ejemplifica el sentir de Dios para con su pueblo. Y lo vamos a ir viendo, porque lo primero que dice ahí en el versículo 4 y 5 es que la idea que está dando Dios o el mensaje que Dios quiere dar a través de la familia de Oseas es que el pecado no queda sin castigo. El pecado trae consecuencias. Dice el versículo 4, el versículo, es que estoy en el capítulo 2. Dice el versículo 4, dice, y le dijo Jehová, ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú. Ponle por nombre Jezreel. ¿Cómo le suena este nombre? Quizá para nosotros, quizás simplemente sea un nombre bonito, quizás sea un nombre que le pusiéramos a nuestro hijo. ¿Por qué? Porque pues a lo mejor suena chido, a lo mejor suena nice, a lo mejor suena así como que de la high, ¿no? Quizá le pondríamos el nombre porque se escucha bonito. De hecho, yo tengo un primo que le puso a su hijo, le puso Jezreel, ¿verdad? Y mi primo es cristiano, y ahora que estaba escudriñando el texto, pienso, se me hace que analizó bien el nombre. Porque si bien es cierto, para nosotros puede sonar a lo mejor padre el nombre, o puede dar una idea de un nombre bonito, ¿sí? Los receptores de este texto bíblico, el nombre de Jezreel en sí no es el nombre de una persona. No es un nombre que alguien le ponía, no es un nombre que alguien escogía para sus hijos. No es un nombre que para la audiencia sonaba bonito. Le voy a dar una idea. Jezreel no era el nombre de una persona, Jezreel es el nombre de una ciudad, es el nombre de un lugar, pero es un lugar que no suena bonito para los que están escuchando el nombre de este primer hijo de Oseas. Mire, para que tenga una idea, los que estamos aquí, que somos como de la edad entre 30 y 40 y más para arriba, me van a entender. Quizá los menores ni por aquí les va a hacer una idea, pero mire, es como si alguien hoy en día le pusiera a su hijo Rancho Santa Elena. Hmm. Eh, pues los mayores ya saben de qué estoy hablando. Y sé lo que viene a su mente cuando escuchan este nombre. ¿Alguien le pondría a su hijo Rancho Santa Elena? Nadie le pondría a su hijo Rancho Santa Elena. Y es que Rancho Santa Elena es un lugar ubicado en la carretera a Reynosa, por allá del kilómetro 28, quizá 25, aquí en Matamoros, y se hizo un lugar muy célebre en los 80s, a finales de los 80s, porque este fue un lugar donde una banda criminal conocida como los narcosatánicos secuestró, torturó, asesinó a múltiples personas con rituales satánicos. Para los israelitas, para los que están escuchando, el nombre de Jezreel es un nombre cargado con un mensaje de juicio. Es un mensaje aterrador. Nace el primogénito de Oseas y Dios mismo es el que le asigna este nombre. Yo creo que Oseas nunca le hubiera puesto Jezreel a su hijo. Así como ninguno de nosotros le pondría Rancho Santa Elena a uno de nuestros hijos.
pero es Dios el que pone el nombre. Y este nombre de Jezreel trae recuerdos de sangre y de violencia al pueblo de Dios, al pueblo de Israel. Jezreel, la palabra como tal significa Dios sembrará. En sí, el nombre no apunta a algo feo, ¿sí? Pero Jezreel también es el lugar donde se derramó sangre en exceso. Es un lugar que se ubica en Samaria, unos 40 kilómetros al norte, y, y también fue el lugar donde, les digo, se derramó mucha sangre. En ese lugar se derramó mucha sangre. Ahí, por ejemplo, asesinaron a Nabot. ¿Quién es Nabot? Es un personaje de la Biblia que tiene unos huertos y es el tiempo del rey Acab y de su mujer Jezabel. Y entonces el rey Acab, él anhela ese huerto, anhela esa propiedad. Y un día estando triste en su casa, porque no podía tener esa propiedad, no se la querían vender, la malvada Jezabel va y se acerca con su esposo. ¿Qué te pasa? Es que estoy triste porque no me quieren vender la parcela. O sea, es un lugar, un huerto. Este, la Jezabel lo que hace es, hace todo un plan para asesinar a Nabot, para, para, para asesinar a Nabot. Y finalmente, Jezabel ordenó su muerte a pedradas para poderse quedar con esa propiedad. Ahí también en Jezreel murió también después el rey Acab. Y su muerte es muy particular porque estaban en una guerra y él por quererse esconder o por querer huir, se mete entre la tropa, alguien lo reconoce y dicen, ahí está el rey, y todos a tirarle al rey. Y entonces él trata de escapar y luego dice la historia bíblica, la puede leer allá en en Primero de Reyes, en el capítulo 22, ¿verdad? Y dice la historia que un soldado así como que ya tiró una flecha pero sin rumbo y el rey en un huequito que tenía la armadura, por ahí entró la flecha y lo hirió de muerte. Eh, Ahí también en Jezreel, en ese lugar, ahí también murió la esposa de Acab. Murió Jezabel a manos de Jehú o por órdenes de Jehú, otro rey de Israel. Y la muerte también es una muerte que derrama mucha sangre, porque dice también el relato bíblico allá en Segunda de Reyes, capítulo 9, dice que va llegando este hombre que la Biblia lo recuerda como un hombre usado por Dios, pero que no es algo de lo que Dios se sienta orgulloso, porque el derramamiento de sangre, este hombre, Jehú, lo que hizo fue llegar al palacio donde se encontraba Jezabel y pidió que la arrojaran por la ventana de las alturas. Y el relato dice que pues cayó de la altura y que nada más quedó, creo que su calavera y sus manos, lo demás desapareció. Este lugar, Jezreel, eh, es un mensaje de Dios. Este primer hijo del profeta Oseas es un mensaje que Dios está enviando a su pueblo. Y le está diciendo, el pecado no se quedará sin castigo. Así como no toleré el pecado de Acab y de Jezabel, así no voy a tolerar tu castigo. Dice ahí en el mismo versículo 4, dice, ponle por nombre Jezreel. Dice, porque de aquí a poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel. Dice, y haré cesar el reino de la casa de Israel. El mensaje de Dios
a través de este primer nombre es: tu pecado te ha alcanzado. Viene el juicio. Y lo dice ahí el versículo 5: y en aquel día, dice, quebraré yo el arco de Israel en el valle de Jezreel. ¿Qué día? Bueno, esta profecía se cumplió en el año 722 antes de Cristo, ¿sí? Cuando el reino asirio o el imperio asirio, pues, eh, se apodera o acabó con el pueblo de Israel, con el reino del norte. Y esto nos enseña, hermanos, que nada ni nadie puede frenar el juicio de Dios. Y es lo que Oseas, o mejor dicho, es lo que Dios a través de Oseas quiere mandar este mensaje para Israel. Dice Números 32:20, dice: pero si no lo hacen así, a una instrucción que Dios les da al pueblo de Israel, dice, pero si no lo hacen así, he aquí que habrán pecado contra el Señor y sepan que su pecado los alcanzará. Hermanos, el pecado nunca queda sin castigo. El pecado siempre trae consecuencias. Y este primer nombre de Jezreel significa: viene juicio por el pecado. Dice el escritor de Hebreos, dice, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Hermanos, eh, cuando alguien está en pecado, eh, llega a pensar que esta paciencia de Dios o que esta bondad de Dios llega a ser como que un permiso para pecar. Hermanos, si está en pecado, quiero que sepan que si Dios no ha actuado, o si Dios está guardando silencio con su pecado, no significa que Dios está aprobando su pecado. Lo que dice o el mensaje que quiere enviar Dios a su pueblo es que el pecado no quedará impune para siempre. El pecado trae consecuencias, pero son 3 hijos los que tiene. Primero es Jezreel, viene juicio por el pecado. Pero ahora viene otro hijo. Dice el versículo 6, concibió ella otra vez y dio a luz una hija. El segundo hijo no es un varón, es una mujer. Y dice, y su nombre, o le dice, y le dijo Dios, ponle por nombre Lo Ruama. Dice, porque no me compadeceré más de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo. Ruama significa no compadecida, no hay compasión. Este nombre, Lo Ruama, expresa una verdad que en nuestras conciencias o a la teología contemporánea, vamos, a las ideas que tiene la gente o algunos cristianos sobre Dios en estos tiempos, es: no pasa nada. Es una teología cómoda. Y pensamos o creemos o la gente confunde a Dios bueno y misericordioso y paciente, lento para la ira, grande en misericordia, lo confunde con un Dios
bonachón, con un Dios buenazo. Mire, cuando yo estaba en prepa, teníamos a un profe que nos daba clases de química, hace años, ya ni existe la prepa. Se llamaba Benito, ese ingeniero, ese maestro, Benito. Y ese maestro era bien buena onda, porque si no hacías la tarea, te daba chance para la otra semana. Y si no fuiste al examen, te lo ponía después. Y si no podías ir, te decía, bueno, te paso con 6. Era un hombre que los alumnos abusaban de su nobleza. El profe Benito, le decían, ¿saben cómo le decían al profe? Le decían al profe Buenito, porque era bien bueno. Bien bueno, la gente, los compañeros abusaban de su bondad. Hermanos, la misericordia de Dios puede ser retirada cuando es despreciada una vez, otra vez y otra vez. Cuando persistentemente abusamos. Miren, yo he escuchado a algunos tienen una postura que no se puede abusar de la gracia y de la misericordia de Dios, pero cuando no respondemos de una manera genuina, eso es lo que quiero decir, a la misericordia de Dios, hay consecuencias. Y eso es lo que está diciendo. Ese es el mensaje con con esta hija no compadecida, lo ruama. Israel, algunas escuché a una persona decir, normalizado las bendiciones, normalizado la gracia de Dios. Y sí, la gracia es sobreabunda, la gracia de Dios, pero, pero a veces, hermanos, pues les digo, no es que nosotros le ganemos a Dios, a lo mejor le podemos ganar en maldad nada más, porque Dios es bueno. En pecar le podemos ganar, pero a veces confundimos la misericordia, la bondad, la paciencia de Dios con una indiferencia, como que Dios no pasa nada. Vivo en pecado, no pasa nada. Digo que soy cristiano, ¿sí? Y Dios dice, no me compadeceré más de la casa de Israel. Y luego ahí, en este mismo pasaje, dice Dios hace una distinción entre este dividido reino del norte y reino del sur. Dice, dice, no me compadeceré más del reino del norte, de la casa de Israel, sino que los quitaré del todo, se los borraré del mapa. Pero luego dice el verso 7, más de la casa de Judá tendré misericordia y los salvaré por Jehová su Dios. Y aquí pareciera, pues pareciera un contraste. Eh, Pareciera que Dios está retrayendo, ¿sí? De algo que Él prometió. Pero Dios es bueno y es misericordioso. Y Dios lo que está haciendo es atrayendo juicio a Israel y compadeciéndose de Judá. Y esto no quiere decir que Dios tiene un favorito. Dios no es injusto, Dios es bueno y Dios quiere llevar al arrepentimiento. Y si Dios tiene misericordia del pueblo del sur, que es Judá, es porque así es su gracia. Él es soberano, Él es misericordioso. Dice Romanos 2:4, menospreciáis las riquezas de su benignidad, de su paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía
al arrepentimiento? Hermanos, este juicio que viene por el pecado tiene un propósito. Y ese propósito no es el sufrimiento, no es el castigo, sino que ese propósito es algo para bien. Es un propósito bueno. Cuando la gracia de Dios no produce arrepentimiento, el juicio de Dios se convierte en una corrección o en un acto de amor que corrige. Entonces, si Dios está hablando de que, eh, de que no tendrá compasión por el reino del norte, es porque vendrá un juicio, pero el propósito de este juicio no es solamente el castigo, sino es restaurar, sino es regenerar, sino es corrección, sino que es amor. Jezreel es el primer nombre del hijo de Oseas. Es un mensaje de juicio. Es Dios diciendo, el pecado te ha alcanzado. Y la segunda, la hija, es Lo Ruama, no compadecida. No tendré compasión y te voy a aplicar el correctivo, es lo que está diciendo Dios. Pero todavía hay un mensaje más profundo. El tercer nombre del hijo de Oseas no habla solamente del juicio, no solamente va a hablar de que el pecado trae consecuencias. No va a hablar solamente de que no tendré misericordia de ti. No tendré, no tendré compasión de ti. El tercer nombre de la hija o del hijo de Oseas es para enviar un mensaje de identidad, un mensaje relacional. Dice el verso 8, dice, después de haber destetado a Lo Ruama, que es la hija, dice, concibió y dio a luz un hijo. Y dice el versículo 9, dice, y dijo Dios, ponle por nombre Lo Am, porque vosotros no sois mi pueblo, ni yo seré vuestro Dios. No mi pueblo, no sois mi pueblo. Y pues ya los tres nombres o los tres mensajes son, son un mensaje fuerte de parte de Dios, pero en lo personal, Lo Am, no mi pueblo, puede ser el más severo de los tres. ¿Por qué? Porque está hablando de que ya no habrá un vínculo con Dios. Ya no habrá una relación entre el esposo y la esposa. Ya no habrá un vínculo entre el hijo y el padre. Hermanos, ah, ¿qué es lo peor que le puede pasar al hombre si Dios no está con él? ¿Qué esperanza queda para el hombre lejos de Dios? Miren, allá en Ezequiel eh, dice que el mensaje que da Ezequiel dice que Dios ve a su pueblo
como ovejas que se han dispersado y que no tienen un pastor. Dice, están expuestas a ser devoradas por todas las fieras del campo. Mira, hermanos, cuando ponemos nuestra fe en Dios, lo primero que ganamos es identidad. Mas a todos los que le recibieron, al que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Hay salvación, hay regeneración, pero también hay este vínculo, esta relación entre Dios y su pueblo. Bueno, el pecado es tan grave que destruye o que mancha esa identidad como hijos de Dios. Lo amo, no son mi pueblo. Y pareciera que Dios está contrastando lo que Él prometió. Ustedes serán mi especial tesoro sobre los pueblos, sobre todos los pueblos. Pero hermanos, Dios es justo. Sí, Dios es bueno. No como este profe que pueden, o como esta persona que pueden hacer y deshacer, abusar, burlarse y pensar que no pasa nada. Dios es justo, es bueno. El asunto aquí, hermanos, es que eh, el pueblo de Dios en este pasaje, o lo que el mensaje, o lo que narra Oseas, es que el pueblo de Dios ha perdido la identidad como su pueblo. Ya no viven para la honra y para la gloria de Dios. Y estos tres hijos de Oseas y Gomer son un mensaje que Dios quiere dar a su pueblo. La pregunta es, pues, ¿por qué estos tres mensajes? Jezreel, viene juicio para ti. Lo ruama, no voy a tener misericordia de ti. Lo ami, ya no hay ningún vínculo. Ya no son mi pueblo. Pues, ¿qué estaba pasando? Es la pregunta. Bueno, la nación que debía ser un reino de sacerdotes para Dios, una nación santa, ahora está en adulterio espiritual. Es decir, han construido altares paganos, han adorado imágenes, han olvidado que es Dios su proveedor. Hay corrupción tanto moral como social. La sociedad estaba desintegrada, la mentira, el robo, el asesinato, todo eso era común. Era el reflejo de la falta de una relación con Dios. Habían dejado de buscar a Dios. No confiaban en Dios. Preferían ir a una nación pagana y poner su confianza en lugares o en países o en naciones como Egipto, como Babilonia, que representan la maldad, el pecado, la idolatría, el paganismo. Pero aparte de la sociedad, los sacerdotes y los gobernantes que debían guiar al pueblo a la verdad, eran los primeros en practicar el paganismo, la idolatría y el abuso, la maldad. Hermanos, y el mensaje aquí es que Dios es un Dios que actúa, es un Dios que no está sentado, no es un Dios que es insensible al pecado. Dios actúa, no es un Dios estático, es un Dios que es fiel a sus promesas, pero que también es justo. Y este Dios llama a Oseas para enviar un mensaje a Israel. Y Dios usa a Oseas
usa su familia, usa su vida. ¿Sí? Y en el mensaje de hoy, Dios usó a los hijos de Oseas para enviar un mensaje de juicio, pero también de gracia y amor. Jezreel, juicio, el pecado te va a alcanzar. Lo ruama, no tendré compasión. No habrá nada que pueda frenar el juicio. Lo ame, no eres mi pueblo. No eres pueblo mío. Hermanos, Dios es bueno. Dios tiene un propósito bueno. Mire, si aquí terminara la Biblia, pues sería una tragedia para el pueblo de Israel. Si aquí terminara la historia, sería una tragedia. Pero dice el versículo 10, dice, con todo, será el número de los hijos de Israel como la arena del mar, que no se puede medir ni contar, y en el lugar en donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, les será dicho, sois hijos del Dios viviente. Mm. El juicio que Dios está anunciando para su pueblo es con un propósito bueno. Dios promete restaurar la identidad, Dios promete restaurar la unidad de un reino dividido, ¿sí? Y Dios promete hacerlos grandes, pero están en pecado. Entonces Dios tiene que juzgar o tiene que actuar. Dice el verso 11, en la segunda parte dice, y nombrarán un solo jefe y subirán de la tierra, porque el día de Jezreel será un día grande. Hermanos, el juicio, eh, muchos ven a Dios como el malo de la película, el malo de la historia. Pero hermanos, es como cuando el papá disciplina a los hijos, pues el papá es el malo. Pero lo que el papá está haciendo es aplicando este juicio, esta corrección, porque hay un amor para sus hijos, quiere lo mejor para sus hijos. Así es Dios. Y luego ya el texto o el pasaje termina, o la porción que vimos hoy termina ahí en el capítulo 2, versículo 1, y es este mensaje restaurador. Decid a vuestros hermanos, amen, y a vuestras hermanas, Roama. Eres mi pueblo, tendré compasión de ti. Hermanos, Dios es santo. El pecado sigue teniendo consecuencias graves el día de hoy. Entonces, Dios es santo, pero también es fiel. Y su gracia, la gracia de Dios, la misericordia de Dios, la bondad de Dios, pues sigue restaurando corazones. Así que la carta a los Efesios, ahí Pablo dice eh, que antes éramos lejanos, pero ahora en Cristo hemos sido hechos cercanos. Los que no eran pueblo, ahora son pueblo. Así que, hermanos, Dios nos ha alcanzado. No porque somos buenas personas, sino por su gracia, por su misericordia. Y ahora nos ha llamado
a reflejar el carácter de Dios. Miren, no somos Israel, no somos Judá, pero somos el pueblo de Dios. Ahí lo dice Primera de Pedro. Somos un pueblo especial. Somos comprados por la sangre de Cristo, no por nuestros méritos, sino elegidos por Dios en Cristo. Dice la palabra que fuimos sacados de la oscuridad a su luz admirable, con el propósito de anunciar las maravillas, las virtudes, las obras de Dios en nuestra vida. Así que la pregunta es, ¿cómo estamos viviendo? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Estamos viviendo? ¿Estamos reflejando el carácter de Dios? ¿Estamos viviendo para la gloria de Dios? Así que recuerde estos 3 nombres de los hijos de Oseas. Jezreel, juicio por el pecado. Lo Ruama, no tendré compasión. Lo Ami, no serás mi pueblo. Pero Dios es bueno. Y tenemos nosotros, en ese tiempo se cumplieron esas profecías y el pueblo de Dios fue severamente castigado, pero Dios los hizo volver. Y yo creo que nosotros tenemos un privilegio. Creo que eh, mm, Dios sigue siendo bueno, pero también Dios sigue eh, am, probando nuestra fe. Así que, pues, ese es el mensaje de hoy y pues le invito a que reflexione, eh, pues, en lo bueno que es Dios con nosotros, con su iglesia. Vamos a orar. Bendito Dios, gracias Padre por tu palabra. Gracias Señor por enseñarnos, Señor, lo bendecidos que somos, Padre, porque tú, Señor, nos has alcanzado, Señor. Nos has dado salvación, nos has dado vida eterna, mi Dios. Y quizá, Padre, podamos, Señor, eh, pues fallarte, Señor, ciertamente. Te fallamos, Padre, pero te damos gracias porque tu bondad es la que nos guía al arrepentimiento, Señor, porque, mi Dios, Señor, tú quieres que seamos no unas buenas personas, no unas mejores personas. Señor, tú quieres que reflejemos el carácter de tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.